Hola, hola. Muy buenas noches, mis queridas águilas, mis queridos cóndores, mis queridos alicantos. Muy buenas noches a todos los auditores de Radio Paulina, FM de Parral en el 102.3. Muy bienvenido a Maulevisión, que está con nosotros, y un saludo muy especial a mis televidentes que nos van a ver después en diferido. Esta noche tengo de nuevo a un amigo ya de la casa, con quien me encanta conversar, así que ya no requiere presentación en nuestro canal. Vamos a darle la muy cordial bienvenida esta noche a Alexis López Tapia. ¿Estás por ahí, Alexis? Por aquí estamos, querida Juanita. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Espero que me esté escuchando bien. Sí, se te escucha bien. Súper, súper. Bueno, siempre un gusto venir al canal y tenemos una pauta interesante, temas que conversar hoy día, así que vamos. Ok, porque está todo pasando, pues, Alexis. Antes las vacaciones eran tranquilas, ahora están cada vez más movidas las vacaciones de verano. Así es. Yo te proponía que partiéramos conversando un poquito acerca de la agenda woke y todo esto que ha estado pasando con Trump y sus primeros decretos, y también con los mensajes que le han mandado al foro de Davos, tanto Trump como Milei. ¿Qué te parece todo esto, Alexis? Bueno, yo creo que ha sido bastante impresionante que en tan pocos días desde que ha asumido Donald Trump ha logrado impactar con la cantidad de órdenes ejecutivas y mensajes que ha venido mandando, y acciones súper concretas y de una trascendencia enorme, como por ejemplo retirar a Estados Unidos de la OMS. Justamente antes de entrar estábamos comentando un poquito sobre, no lo podemos decir porque ustedes saben que todavía si en YouTube mencionamos ciertas palabras nos bajan el canal, pero ese efecto que va a tener el retiro de Estados Unidos de la OMS, ahora Milei también planteó que pretende retirar a Argentina de la OMS. Bueno, va a ser fenomenal, realmente importante. Pero no solo eso, yo creo que más que plantearnos respecto a si retrocede el wokismo, la verdad es que habría que plantear que avanza el contraproceso o avanza la contrarrevolución. Yo creo que ahí está el meollo del asunto, porque el proceso revolucionario ha tenido una larguísima etapa de desarrollo e implementación de más de 40 años para llegar hasta donde estábamos ahora. Y el contraproceso, que habitualmente se demora un poco más en partir y toma tiempo que se inicie, ya se ha iniciado formalmente y hoy día es súper interesante, Juanita, que están no solo el que te habla, utilizando el concepto contraproceso o contrarrevolución directamente. Y esto desde Estados Unidos, Argentina, Europa y nosotros acá en Chile, por supuesto. Así que es la mejor noticia que podríamos mencionar respecto a la toma de posesión de Donald Trump, porque como se demoran los contraprocesos, la gente suele perder la esperanza en algún minuto. Y yo siempre les recuerdo el lema de nuestro primer escudo nacional, post tenebras lux, después de las tinieblas la luz, que básicamente plantea que nunca es más oscura la noche que antes que amanezca, ¿no? Que es el momento en que estamos en Chile hoy día. Así que eso es lo que hay que tener un poquito en mente. Bueno, ya empezó a amanecer en Occidente. Excelente. ¿Y cómo ves ese amanecer en Chile, Alexi? ¿Empieza a amanecer en Chile? El contraproceso ya se inició formalmente, tomó tiempo. Si uno compara cómo estábamos el año 2020, a meses del inicio de la insurrección revolucionaria, a cómo estamos hoy día desde el punto de vista de capacidad de dos cosas, que es primero responder al desafío que ha significado para el país el avance de este proceso revolucionario, y luego tener algún tipo de alternativa respecto a lo que viene. Bueno, es inmejorable lo que está pasando hoy día. No es que estemos bien, pero el 2020, independientemente que hubiera llegado o no el efecto de esta plan, etcétera, que nos tuvo todo encerrado, pues bien, no se vislumbraba ninguna realmente salida viable en ese momento.
yo recuerdo que ese año llamamos a formar el movimiento Resistencia Patriota, del MRP, justamente porque había que entrar en una etapa de resistencia, y no era una resistencia dentro del sistema, era por fuera del sistema, por eso era un movimiento. Y bueno, después del triunfo en los dos plebiscitos, del rechazo, del en contra, pasamos una etapa distinta porque se abrió la etapa institucional. Y claro, intentamos formar un partido político que finalmente no resultó, lo conversamos en el programa pasado brevemente, pero bueno, ¿qué pasó? Que otros referentes también tomaron la misma alternativa, que era institucionalizar el proceso contrarrevolucionario, y así tenemos hoy día que está constituido formalmente ya con 30.000 firmas el Partido Nacional Libertario. También vamos a conversar de eso, pero solo te muestro, y esto es para todos los que están viendo, que si ustedes miran el proceso, que es todo lo que ha estado pasando, 5 años, y comparan cómo estamos hoy día respecto a cómo estábamos en el 2019, cuando se inicia la insurrección revolucionaria, pues bien, el contraproceso está absolutamente en curso. Estamos de noche todavía, ante el amanecer, pero ya viene la aurora. Así parece. Yo veo, bueno, tal vez uno empieza a moverse en un cierto círculo, en una cierta burbuja, ¿cierto? Pero en esta burbuja informativa en la que yo me muevo, hay harto consenso de que no podemos llevar a la presidencia, por ejemplo, a Evelyn Matei. Oye, encontré terrible esto de que le estaban preguntando por la reforma de pensiones y la mujer salió corriendo. O sea, eh, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. O sea, si le están preguntando sobre una cuestión que no está asociada a un fenómeno violento, ¿cierto? A unas manifestaciones, qué sé yo, una pregunta y la señora sale corriendo, imagínate lo que sería en una situación más delicada, más compleja, de más presión. Yo creo que me llama mucho la atención lo fuerte que está apareciendo Johannes Kaiser, lo mucho que está apareciendo en distintos medios. Ha dado mucho que hablar todo lo que le dijo a Checho Irane hace un par de días atrás, eh, y cómo él ha ido moviendo el discurso hacia un discurso más conservador, más de sentido común, etcétera. Tanto que Cubillo, Marcela Cubillo y Pancho Rego, que eran los otros invitados, también tuvieron que endurecer su discurso. El único que se defendía como gato de espalda era Checho Irane, pero que de verdad quedó muy mal parado, cambiando de postura cada 10 minutos. Fue una cosa espantosa. Yo no sé si viste ese diálogo. Lo suficiente, señora Juanita, para cortarlo rápidamente, porque escuchar a Checho Irane, es decir, escuchar a un idiota, es perder el tiempo. Entonces, la verdad, no hay que escucharlo. ¿Ah? Lamentablemente, cuando se pone a payaso a tratar de hablar de política en serio y le toca a gente seria, bueno, pasa lo que pasó y lo que le ha venido pasando, y le va a seguir pasando además. ¿Ah? Y le va a seguir pasando. Así que, como está acostumbrado a hablar con gente tonta en general, o gente liviana en general, o light en general, pues bien, no tiene problema, pero basta que le pongan a alguien al lado que realmente sepa y que tenga las cosas claras para que quede descolocado, y va a seguir quedando descolocado. Así que eso podría decir al respecto. ¿Eh? Y lo interesante de eso, como ejemplo, más allá del personaje, ¿no?, de Checho Irane, pues bien, es que bastó con que Johannes constituyera el partido para que inmediatamente pase lo que pasa en un contraproceso cuando se vislumbra una potencial salida. Que es que los que estaban en esta posición medio ambigua de negociemos, lleguemos a consenso, miremos hacia el centro, que no existe, etcétera, tengan que realinear posiciones. Y el efecto más directo, ha sido el endurecimiento discursivo, que no de, que no de realmente voluntad y Mm, capacidad de sí, José Antonio Kast y el Partido Republicano. Por José Antonio Kast, no por los militantes del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque ahora, de la noche a la mañana, bueno, parece que quiere ser duro nuevamente, pues. ¿Ah? Parece que de nuevo se acordó de que el Partido Republicano era la derecha de la derecha, o de Chile Vamos. ¿Ah?
Y parece que además se acordó de que al electorado que lo llevó a tener una muy buena votación, por ejemplo, en la elección de los consejeros constitucionales, se le defraudó justamente por esta voltereta que se había dado de primero señalar que se iba a rechazar este segundo intento constitucional y luego decir que había que aprobarlo. Y de ahí en adelante en esta deriva en que estaba ahora, porque aparece por la derecha Johannes Kaiser del Partido Nacional Libertario, se ve obligado entonces a tener que reforzar, endurecer nuevamente su discurso, lo cual me parece muy bien. Pero eso también dice, para los que estamos mirando todo esto de afuera, por supuesto, y en términos analíticos, de que las convicciones son febles, por lo menos a nivel de José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque Totalmente. si fuera de una línea, es de una línea, pero lo que ha venido demostrando sistemáticamente es que no es de una línea. Va hacia donde el péndulo lo mueve, nada más. Sí, yo dentro de este proceso y contraproceso, en realidad a lo que me refiero, y también sí, escuché el discurso que hizo en el cual se proclama como candidato presidencial, y tú dices, bueno, parece que estoy escuchando al CAS de la primera vez, ¿cierto? De la Exacto. primera vuelta, y ya es difícil creerle porque él, más que serpentear, yo diría que voy a usar un chilenismo, reculó mucho, demasiado en sus posturas originales, en lo que fue su primera oferta, que fue la que cautivó a la gente, ¿cierto? Eh, Reculó demasiado, entonces ahora volver a verlo con este ímpetu como que cuesta creerle, pero lo que yo sí estoy viendo es que otros políticos o comunicadores de derecha están empezando también a endurecer su postura. Ponte tú Pancho Rego, volviendo al programa que tuvieron con Checho Irán. Pancho Rego, que se declara de Renovación Nacional, estuvo de acuerdo con la mayoría de las cosas que planteó Johannes. Yo ya decía, ya veía que decía me voy a cambiar de partido, porque estaba en una postura muy dura. El mismo Pancho Rego, que cuando vino la segunda propuesta constitucional, se hizo el loco, llamó a aprobar y que en realidad esta constitución era buena, cuando en realidad Gabriela Lemparta a su lado le estaba diciendo a los del frente en Sin Filtro, esta es la constitución que hemos soñado, es progresista, es aquí, es allá, hablando de que efectivamente así era la propuesta que salió la segunda, y Pancho Rego cabecita gacha, Mervilá cabecita gacha, me acuerdo como si fuera hoy. En cambio, hoy día tú ves a Orrego súper alineado con Johannes. Entonces, siento que Johannes está cumpliendo una labor súper importante de poner los temas sobre la mesa y de decir sin miedo, hay que tomar medidas fuertes, firmes, tenemos que creer en nuestra visión de país, no ser derrotistas. Todo eso lo encuentro súper, súper interesante. Efectivamente, respecto a Pancho, yo lo he mencionado varias veces. También no es que haya reculado, te reitero esa deriva ideológica para allá y para acá que ha tenido él en particular, porque fue Mm, uno de los primeros que en noviembre del 2019, apenas un mes inicial la insurrección, se reunió con un conjunto de gente, incluido quien habla, para formar uno de los tres comandos por el en contra que estábamos formando en ese minuto. Gonzalo La Carrera con la Casa del No, eh, este grupo que se juntaba en Brown Norte con Irarrázaval y otro grupo más que ahora se me escapa. Bueno, ahí estaba en ese minuto por el en contra Francisco Rego y después lo vimos, bueno, por el a favor. ¿Ah? Esto fue de un año para otro ya con el primer sí. plebiscito ganado por el en contra. Entonces, no resiste análisis. Esta gente que no tiene realmente convicción profunda de aquellas cosas que rechaza y de aquellas cosas que respalda. ¿Por qué? Porque depende de sus intereses. Punto. Ellos no se mueven en términos políticos por valores y principios del punto de vista de la defensa de la patria. No es su problema. Su problema son los intereses que están defendiendo, no otra cosa. Así que tengo una muy mala opinión de Francisco Rego. Por supuesto, no lo voté en su candidatura, lo señalé expresamente, llamé a votar en ese contexto nulo absolutamente, porque no me parece ni confiable ni que Ujú. tenga convicciones de ningún tipo realmente, salvo su interés.
Sí, bueno, yo lo mismo pensaba de Marcela Cubillos, ponte tú, que estaba muy alineada con Kaiser en este programa, y de pronto tú dices, bueno, esta gente, ¿a quién quiere engañar? O quieren que si eventualmente Kaiser llegara, ponte tú a la presidencia, les dé un cargo en alguna cosa, pero evidentemente que los que estamos más al tanto y hemos seguido todas las noticias y estos programas políticos, ¿cierto? Un poquito más de cerca, está claro que estas personas no nos merecen ninguna confianza. Lo que sí es interesante es que sale Kaiser en una radio y en un programa que nos guste o no, tiene una audiencia importante y mueve a todo el panel prácticamente. Ah, estaba Alessandri también. Mueve a prácticamente todo el panel hacia un discurso de derecha bastante duro. Entonces, eso sí me parece interesante por cuanto los auditores podrán evaluar, ¿cierto? Qué tan razonables son estas ideas de ultraderecha. No, no son de ultraderecha realmente, son ideas simplemente de derecha, eso es lo primero, ¿ya? Ni siquiera es que haya Exacto. pasado un milímetro más allá de la derecha tradicional. Esta es la derecha tradicional. Son los otros, si le vamos en particular, que han ido con una deriva hacia las, comillas, centro derecha y ya están prácticamente en la centro izquierda realmente. ¿Sabe lo que creo, señora Juanita, que va a ocurrir en términos de análisis politológico en un horizonte de 4 a 8 años? Mire, Ujú, la Chile Vamos va a intentar rearticular el centro político, entre comillas, que no existe, ¿eh? Debo decirlo, repetirlo una vez más, hace mucho tiempo que no existe el centro político en Chile. Todo este pololeo que están teniendo con Amarillo, con lo que la gente centro en general, ¿ya? Incluso con la idea en la cabeza de levantar como figura presidencial a Eduardo Frei, porque ha estado circulando. Bueno, todo eso tiene que ver con que su etos dejó de ser de derecha hace mucho rato. Hoy día son centro y muchos de ellos son centro izquierda, por ejemplo, Evópolis, que literalmente es centro izquierda, no tiene nada de derecha, cero de derecha. Recordemos que el problema para ellos de definirse de derecha es simplemente un problema desde el punto de vista del orden económico, no del orden de las ideas filosófico ni ideológico. Es un problema económico. Sí, lo voy a decir así, sí, los socialistas fueran de libre mercado, estoy haciendo una inversión total, pues bien ellos serían socialistas, ¿ya? Porque su único problema es el problema económico, no tienen otro horizonte, así ven la realidad. Entonces, cuando se aparece un partido que tiene valores y principios súper claros, como el caso de, en su momento, republicanos, más allá de lo que haya pasado en términos electorales posteriormente y de estas volteretas que se dio José Antonio Caz y su directiva, más allá de eso, obliga a esta pseudo derecha a tener que definirse. Bueno, la definición que yo creo que va a ocurrir es que ellos se van a ir o intentar irse hacia ese centro, que no existe, reitero, para ujú. rearticularlo y luego van a quedar en la derecha dos partidos, por lo menos en este minuto, el republicano y el nacional libertario. Y eso va a ser una tremenda buena noticia. Sin duda. Eh, ya vamos a entender una derecha como tal, ¿cierto? Un poco más homogénea. Yo fíjate que a mí republicano en general me parece que es un buen partido. Sí, ahí el que está un poquito fuera de, fuera de onda es quien lo dirige, es Cast. Cast es el que va, vuelve, se endurece, se ablanda. Eh, entonces, pero yo creo efectivamente que mucha de la gente que está en el partido está ahí con una claridad de hacia dónde tiene que moverse el país. A mí, mi amigo republicano siempre me retan cuando yo opino sobre José Antonio, pero yo hago siempre la distinción entre las bases del Partido Republicano y la dirigencia que tienen en este minuto, que hay que hacerla formalmente. Porque es exactamente lo mismo que pasa en Chile Vamos, que pasó respecto de el Consejo General de Renovación Nacional, justamente respecto del tema de esta reforma, entre comillas, que es un desmantelamiento de la AFP, que el Consejo General ordenó a la directiva rechazar aquello. ¿Qué está haciendo la directiva? Apoyarlo. ¿Ya?
Y en muchos casos, particularmente en el caso de la votación del segundo proyecto constitucional, el Mamotreto, bueno, exactamente lo mismo. Las bases republicanas estaban en contra y estuvieron la mayor parte de ellos en contra absolutamente. Entonces, hay un problema con las directivas de estos partidos que les importa un carajo lo que la militancia plantee, o opine, o decida incluso, porque en el caso de Renovación Nacional era una decisión formal. Bueno, ahí está el ejemplo. Entonces, el problema que yo le veo a republicanos es esto. Y además, quiero decirlo inmediatamente, José Antonio, con todo lo que te estimo en términos personales, y lo sabes, porque tengo diferencias formales contigo en términos de tu acción política, pues bien, lamento decirte que no tienes ninguna posibilidad de llegar a ser No. presidente de la República de Chile, ni hoy día, ni mañana, ni nunca. Ya la perdiste. Efectivamente, somos muchos los que sentimos que el momento de Kast ya pasó, igual que el de Parisi. Parisi en su momento fue un tremendo fenómeno, ¿cierto? Que de alguna manera aglutinó a mucha gente que estaba molesta con lo que estaba pasando en el país, pero son momentos que si no se capitalizan bien, si no se aprovechan bien, ya después es muy difícil que vuelva. Y de hecho ahora el protagónico claramente lo está llevando Johannes, y a mí no me extrañaría que muchas personas que están en el Partido Republicano van a terminar moviéndose hacia el Nacional Libertario finalmente. Me llama la atención lo rápido que lograron constituir el partido, Alexis. Eso habla de que hay mucha gente que se siente muy huérfana de liderazgo, de que efectivamente hay muchos chilenos que tenemos una necesidad fuerte de soñar nuestro país, de armar una visión de mediano y largo plazo, algo que vaya más allá de lo que va a ser la siguiente elección, que es como piensan los políticos hoy en día, ¿cierto? Que están como en la cosa muy electoralista, en la cosa de las encuestas, etcétera. Los chilenos queremos algo más que eso, queremos que nos propongan una visión de país hacia la cual podamos todos unirnos y trabajar. Efectivamente, porque lo que perdió esta pseudo derecha Chile Vamos hace mucho tiempo, y lo que de alguna manera, lamento decirlo y reiterarlo, el Partido Republicano representó en algún minuto, era un cierto proyecto de país, pero no, sin que se haya terminado concretando realmente, porque todo ese proyecto se fue al tacho cuando terminaron haciendo ese proyecto constitucional espurio, que era una mezcla entre gato y araña que nadie comprendía. Pues bien, es decir, una mezcla entre lo mismo que habíamos rechazado de la primera constitución en las bases, con algo de arreglo en la letra, según ellos siempre lo dijeron, ¿no? Mezcla de mono y perro, una cosa por el estilo, da lo mismo. Vamos, Treto. Pues bien, Injertos de trucha en loro. exacto, exacto. Entonces, ahí se acabó literalmente cualquier potencial proyecto país. Y bueno, ¿qué es lo interesante del Partido Nacional Libertario? Que uno revisa su declaración de principio, que es muy sencilla, tiene unos cuantos puntos, pero cada uno de los puntos es crítico en lo que está planteando. Y esto permite generar un proyecto histórico hacia el futuro con determinada visión y orientación que usted puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero frente a la ausencia de cualquier proyecto histórico en el resto de la derecha, bueno, ahí hay un proyecto histórico. Ahí hay un proyecto histórico, que además está en consonancia directa con lo que está pasando en Occidente que hablamos al principio, con el contraproceso. Y ese es un camino real. Y respecto a lo que mencionabas de que la gente, ¿por qué se inscribió tan rápido? Cuidado, no es tan solo que se haya podido inscribir rápidamente en el Partido Nacional Libertario. Si hubiéramos tenido una buena directiva que no tuvimos en el PVP, lo más probable es que también no hubiéramos constituido, no sé si tan rápido o no tan rápido, pero también no hubiéramos podido constituir. Porque lo que la gente está echando de menos es que haya estructuras partidarias que realmente, primero, las representen realmente y segundo, tengan súper claro lo que va a hacer. Entonces, ahí está el gran acierto de lo que ha hecho Johannes ahora. Nosotros, recordarás que el día 5 de septiembre del 2023, una vez que ganamos el segundo proceso constitucional, yo convoqué a la formación del partido y en 6 meses teníamos el partido constituido, ni siquiera con cuenta RUT, estoy haciendo la analogía de Johannes que también lo hace con una mínima cantidad de recursos. Eso, los dos hechos que estoy mencionando,
el PPP más el Partido Nacional Libertario, indican incluso de que hay un electorado enorme, enorme, que lo que quiere es tener representación real de lo que está buscando para el país. Eso es lo que representa la emergencia del Partido Nacional Libertario en este minuto, y ese es un camino absolutamente viable y seguro que transitar para todos los que están yendo a militar. Y lo anticipo además, se va a transformar en muy breve plazo, probablemente incluso antes de la elección presidencial, en el partido con más militantes de Chile. Es un partido que en alguna medida es un partido de cuadros, porque su gente está muy alineada con lo que se está planteando allí. Es un partido que tiene figuras potentes, tiene una bancada ya apenas constituido, ¿ya?, que va a crecer en la elección de diputados y senadores, así que tiene una muy buena proyección. Quizás, y esto es una opinión sumamente personal, porque la misión del PPP era poner a la exoderecha en el espectro político, más allá de la derecha, señora Juanita, es decir, la ultraderecha de verdad en el espectro político, para tensionar más todavía y tirar más hacia la derecha, entonces, a todo el sector que había estado sometido literalmente a tener que estar votando siempre por el mal menor, es decir, por Chile Vamos. Y eso es lo que está pasando, por eso este corrimiento a la derecha, que no es un corrimiento a la ultraderecha, es simplemente que la derecha vuelve a ser lo que es. Exacto. Me gustó, fíjate, también ver que ya Johannes habla de equipos, aparentemente él ya ha constituido equipos de trabajo por área, eso me gustó, o sea, se está armando una orgánica. Me gusta ver que ha tomado varias ideas de Pedro Paul, y que las defiende con toda tranquilidad, fíjate, por muy duras que aparezcan, ni se arruga para defenderlas, las defiende con total naturalidad, todo eso a mí me parece muy bien. Ahora, yo tengo una duda ideológica aquí, Alexis, yo no sé si me podrás ayudar en esto, o si será hilar muy fino, no lo sé, pero viendo lo que se conversa en chat patriota, en chat soberanista, una de las críticas importantes que se hace es a que Johannes no tiene o no ha definido con toda claridad una línea ideológica, por cuanto el nacionalismo y el libertarismo son como dos corrientes que no fraguan muy bien juntas. Yo no Es sé qué que, opinión tienes de eso, es que hay un si ya problema, tienes hay un una problema de opinión. querer, hay un problema de la definición, hay un problema de la definición. ¿Cómo se llama el partido? Se llama Nacional Nacional Libertario, libertario. no nacionalista libertario. Acá el problema es de los nacionalistas, que les cuesta mucho entender que las ideas nacionales no son estrictas y únicamente las ideas del nacionalismo. Eso es lo primero, ¿ya? Ojo con esto. Por definición, los ismos, cualquiera de ellos, socialismo, comunismo, libertarianismo, etcétera, son en y por sí mismos. Es la idea en y por sí misma. Eso significa el ismo en estas definiciones. ¿Ah? El ismo significa en y por sí mismo. Entonces, nacionalismo es la nación en y por sí misma, sin nada más. Es excluyente, ¿te fijas? Pero ¿dónde descansa la idea del nacionalismo? En la idea de nación. Bueno, nación somos todos los que somos nación, ¿ya? Y por ende la nacionalidad, y por ende lo nacional. Lo nacional es más amplio que el nacionalismo. ¿Se entiende? Porque es la base, ¿ya? El nacionalismo, el nacionalismo es una de las expresiones de la idea de nación, una de las expresiones. Hace un año aproximadamente atrás di un curso de ideas nacionales y todos los estudiantes quedaron muy sorprendidos al darse cuenta que lo que todo el mundo toma por una cosa extremadamente sencilla, es nacionalista o no es nacionalista, etcétera, es de una complejidad enorme. Si hay un fenómeno ideológico político que no ha terminado de ser resuelto hasta el día de hoy, es el problema de las ideas nacionales. ¿Y qué dice en la declaración de principio? Y la tengo acá a la mano justamente por lo mismo, que defendemos los emblemas patrios, nuestro patrimonio material, medioambiental, histórico, cultural y la soberanía popular ejercida a través del sistema democrático. Por consiguiente, rechazamos todo aquello que lo debilite al servicio de intereses o poderes nacionales e internacionales. Bueno, ¿qué están leyendo ahí? ¿Algún nacionalista podría estar en desacuerdo con lo que está planteando ese principio del partido? ¿Por qué? Porque es nacional,
libertario. Entonces, cuidado con intentar hacer las cosas que no se deben hacer, que es tomar las definiciones por lo que no son. El partido no es nacionalista, pero es nacional, es más amplia la base que solo ser nacionalista. Ok. Y a ti en lo personal, ¿qué te parece este movimiento del libertarianismo, Alexi? Porque está como muy de moda, ¿cierto? Milei lo ha puesto en la palestra, pero no todos los gobiernos de derecha son libertarios. Eh, No, ¿Realmente nos convendrá ser libertario? Te lo pongo ya la pregunta más, señora Juanita, para iniciar el año. ¿Realmente esa es una línea que nos conviene si es que habemos mucho, ¿cierto? Que estamos hace rato pensando en el soberanismo, o pero será un primer paso a no, no, dar no. para... ¿Cómo ves ese proceso Lo tú? mismo de nuevo, Juanita, porque está usando mal la terminología. El partido se llama Nacional Libertario, no Nacional Libertario, Libertarista. ¿Ya? Ojo, ya, es lo mismo, no, no tiene el ismo puesto. El principio es la ya, libertad. El principio es ya, la libertad. Y por ende, lo libertario, que es deviene del ejercicio de la libertad, es el fundamento, no el libertarismo. El ya. libertarismo, frente a la idea de libertad, y la idea libertaria es una de las vertientes que tiene la idea libertaria. Por eso, todas las grandes definiciones ideopolíticas tienen muchas vertientes, muchas, no Ujú, es una sola. Y particularmente en el mundo liberal, como se llamaba anteriormente, o libertario, como estamos hablando hoy día, son todas estas familias de expresión que tienen. Pero la definición formal es que el partido es nacional, soberano, soberanista y todo lo que ya mencioné, incluida la idea de nación, y libertario. Esto es básico en politología, uno no imputa, uno no le dice a ellos lo que ellos son, uno tiene que ir a ver qué dicen ellos. Bueno, ¿qué dice el ya, partido? Que son nacional, libertario, no nacionalistas, libertaristas. Simple. ya. Ok. En todo caso, Alexi, hay una cercanía entre la familia Kaiser, eh, Axel particularmente, ¿cierto? Con este movimiento libertarianista de Milei. Es Eh, que el libertario, de nuevo. ya, ok, No, ok, no puedes imputarle, tienes que ver lo que ellos dicen. ¿Ya? ya, Ellos están hablando no de libertarianismo en términos del ismo, están hablando de la idea de la libertad. ya, Nada más. ok. Me encantaría que alguna vez nos pudieras hacer una pequeña clase porque es verdad, uno ya se pierde, ¿cierto? Por estas ramificaciones que tienen justamente, entroncan bajo ciertos conceptos, pero luego hay una serie de derivaciones y de distinciones que los ciudadanos de a pie nos confundimos. Pero me quedo más tranquila con lo que me quedo más tranquila con lo que me comentas. Oye, y volviendo a esto del wokismo, mi querido Alexi, corrígeme si me equivoco, pero nosotros tuvimos un marxismo original, digamos, que se fundamentaba en el tema de la lucha de clase. Y después vino una siguiente etapa, un neomarxismo, que tuvo mucho que ver con este tema del wokismo, ¿cierto? Esto de irnos dividiendo en múltiples y pequeños conglomerados, ¿cierto? En que todos finalmente podían estar en colisión o en conflicto con todos. Entonces, el feminismo, el indigenismo, etcétera, etcétera. Eso pareciera que se está cayendo. Los resultados que ha dado en Europa, en Estados Unidos, ahora nosotros lo estamos viendo en nuestro propio país, no han sido buenos resultados, han generado anticuerpos, tenemos a las empresas, no sé, estoy pensando, ponte tú, en Hollywood, Netflix, están todos como recogiendo cañuelas, ¿cierto? Como ya votando estas ideologías. ¿Qué podemos esperar? ¿En qué narrativa crees tú que se podría volver a articular un, eh, un pensamiento de izquierda? ¿Hacia dónde podría derivar eso? Porque ellos siempre inventan algo, eso estamos claros. Bueno, ya lo están. No es que tengan que inventar nada nuevo porque ya lo están. A ver, voy a. Eh,
tú me dices que ojalá haga una clase, no tengo ninguna gana de seguir haciendo clase, estoy en la clase número 30, creo ya, del curso de politología básica que he dictado 4 veces presencialmente, Wow. son 100 horas y más encima lo mandé a Perú, lo mandé a Ecuador, lo mandé a Colombia, lo mandé a Paraguay y ahora a Bolivia. Entonces, realmente no quiero hacer más clases. Pero bueno, así que los que quieran ir a encontrar por qué uno puede decir las cosas que yo estoy diciendo, la forma que lo estoy diciendo, vayan a tomar el curso, si para eso es, ¿ya? Para no equivocarse justamente cuando uno hace los análisis. Había un telespectador puesto una serie de definiciones ahí respecto justamente al Partido Nacional Libertario que está absolutamente en concordancia con lo que estaba mencionando yo, con definiciones un poquito más puntuales si quieren, porque estoy hablando más en términos generales. El comunismo como principio ya, tiene 2 grandes vertientes, el anarquismo y el marxismo. Y el marxismo, a su vez, se fue ramificando en 11 distintas corrientes a lo largo del siglo XX. 11, de las cuales todas ellas están absolutamente vigentes y vivas el día de hoy, con mayor o menor importancia. Hoy día existe maoísmo, por ejemplo, de Mao. Hoy día existe foquismo del Che Guevara, absolutamente. Hoy día existe Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Hoy día existen las ideas de Gramsci, por ejemplo. Todas ellas vivas. Ninguna se ha muerto. Sí, son más chicas, no tienen tanto poder, algunas tienen o no tienen representación en términos político-electorales, pero pensemos simplemente en el caso chileno. Tenemos al Partido Comunista en el gobierno, que derivó de una línea soviética a una línea ambigua, lo voy a decir así. Yo sé que conozco militantes antiguos del Partido Comunista que odian la actitud actual del Partido Comunista. Me refiero al Partido Comunista estalinista original, un partido que era anti-homosexuales, por ejemplo, etcétera, etcétera, y que hoy día les repugna que hayan terminado asumiendo las categorías gramscianas y de ahí en adelante de la deconstrucción, por ejemplo, ¿ya? Pero bueno, ellos tienen una fortaleza que es la fortaleza más interesante que tienen en términos político-práctico, que es su capacidad de anticipar y generar estrategias nuevas de posicionamiento a lo largo del tiempo. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿van a mutar o qué sé yo? Si ya lo hicieron. En este minuto estamos siendo sometidos, en términos filosóficos, a deconstrucción, que es una de las últimas expresiones de comunismo como principio. Pues bien, deconstrucción reemplazó a la formulación anterior, que era estructuralismo, la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt, a su vez, con Gramsci de la mano, había reemplazado las líneas anteriores, entre otras, por ejemplo, el propio stalinismo, por decir una, ¿ya? Pues bien, no significa que las otras desaparecen. Así como tenemos al Partido Comunista en el gobierno, por fuera tenemos al Partido Comunista Acción Proletaria. ¿Y de qué línea es el Partido Comunista Acción Proletaria? Ese es ¿Alguien lo ha estalinista, ¿no? mirado? ¿Perdón? ¿Estalinista? No, no es stalinista. No es stalinista. No, no es stalinista. Es del otro lado, contrario a Stalin. Te lo voy a dejar ahí. Solo para que la gente lo busque. Y también está vivo. Tenemos a Sendero Luminoso en Perú, que pese a toda la desarticulación que logró hacer en términos de guerrilla Alberto Fujimori, sigue ahí, está, ¿ya? Sigue estando. ¿Ya? Y esa otra línea. Y así suma y sigue. ¿Qué tienen como salida, y es explícito en este minuto, los que están en deconstrucción? La post-deconstrucción. Post-deconstrucción. Transhumanismo. Y ahí en el chat alguien que está siguiendo preguntaba justamente del tema del transhumanismo, Nicolás Pino, ¿ya? Que pregunta si Elon Musk avanzará hacia un transhumanismo. En caso de que ya no seamos autómatas, dice. Bueno, es que el transhumanismo no es solamente la expresión en términos de el reemplazo, superación de lo humano, como mezcla con la máquina, ¿no? Los autómatas, como está planteando. Esa es una de las vertientes, pero es mucho más que eso. Transhumanismo es más allá, o el traspaso del humano a otra cosa no humana, ¿ya? Y la gran pregunta es si uno mira, para que Nicolás se haga la pregunta, si uno mira que las cosas que por un lado está haciendo Elon Musk y las cosas que plantea Elon Musk están en la misma línea de lo que el transhumanismo formal existente hoy día plantea. Es decir, compare lo que Musk dice con Harari. Ahí tiene el ejemplo, ¿ya? El Homo Deus de Harari respecto a lo que Musk dice. Bueno, no tiene ninguna relación.
ninguna. Entonces, nuevamente, es un prejuicio que se está planteando en la pregunta de Nicolás respecto a Elon Musk. Uno tiene que mirar lo que plantean ellos y lo que hacen ellos. Que está claro que Elon Musk va en una línea de cosmismo, porque eso es lo que realmente está haciendo, con el intento formal ahora, declarado por el propio presidente Trump, de llegar a Marte durante su presidencia, creemos, ¿no? Bueno, eso está dentro de la línea de cosmismo. La pregunta, ¿es cosmismo del punto de vista trascendentalista, del origen del cosmismo ruso, o es cosmismo transhumanista? Esa es la pregunta, tenemos que verlo. No puedes imputarlo. ¿Por qué? Ya, Porque mientras ellos no lo plantean, tú no lo puedes prejuzgar, no se prejuzga. Tan simple. correcto, correcto. Sí, lo que pasa es que no está solo el tema de ir a Marte, sino que con más está toda esta historia de poder mejorar la especie y sobre todo aquellos que tienen alguna minusvalía, ¿cierto? Que los ciegos puedan recuperar la visión, que si perdiste un miembro puedas tener una pierna biónica, en Perfecto, fin, pero está como eso, toda esa parte. ¿qué tienes que mirar, Juanita? El fundamento. ¿El fundamento es porque se quiere reemplazar lo humano o se quiere aprovechar la tecnología para mejorar lo Claro, humano? Son dos cosas claro, distintas. El sí, transhumanismo formal y Harari están tratando reemplazar al ser humano. El ser sí, humano ya no existirá. Lo que dice Trump, correcto, lo que dice Elon Musk es aprovechemos la tecnología para que ciertos accidentes o cosas que le pasan a las personas ya no sean un problema. Es distinto, ¿no? sí, Y tienes que ir a sí, ese fundamento para hacer el juicio. No puedes decir simplemente, porque estos quieren poner cyborg, ay, le está poniendo una pierna. Si yo me hubiera tenido que cortar la pata por el osteomelitis, me habría tenido que poner una pata mecánica de algún tipo. ¿Ya? claro, Pasé a ser transhumanista entonces. claro. Bueno, lo mismo yo tengo unas lentillas intraoculares, o sea, todos hemos tenido que irnos haciendo algún mejoramiento a medida que los materiales se fatigan o hay una enfermedad. Pero a la ¿Sabes qué larga, encontraron? ¿Sabes qué encontraron? Te lo quiero mencionar porque lo acabo de ver. Creo que sí, salió publicado en Science o en National Geographic, no sé cuál de las dos. Encontraron en un yacimiento arqueológico que creo que es neolítico temprano o paleolítico tardío, no me acuerdo, a un señor que tenía al menos dos dientes de esa época, estoy hablando de 10.000 años atrás, dos dientes que habían hecho, no recuerdo bien si eran de piedra o de hueso de mamut o algo así. Había implantes dentales 10.000 años atrás. Eran transhumanistas también. claro, no, sí estamos claros. Lo que pasa, bueno, yo quizá me vuelo un poco, me voy al futuro y pienso que derivar de esto de que es la mejora del ser humano, ¿cierto? De ahí a pasar a lo que plantea Harari, la línea es difusa. Y yo todo esto que plantea Harari me parece completamente contra natura, me parece un materialismo ya brutal Así es. y me parece que, por cierto, no va a llegar a todos los humanos, va a llegar únicamente a quienes puedan pagar aquello. Y no sé, fíjate incluso qué tan bueno será tener una inmortalidad metido, por ejemplo, dentro de una especie de robot. Eh, a mí en lo personal esa inmortalidad no me entusiasma para nada, pero para nada. Te quiero Pienso recordar, que hay otro, dime. te quiero recordar una frase clave. Los dioses envidian a los hombres Mm, porque sus vidas son muy cortas y ellos son eternos. claro, Ojo, la naturaleza del ser humano es ser mortal. Si no, usted sería semidios o sería Dios. Bueno, Homo exacto, Deus de Harari es querer emular, porque es mentira, al hombre con Dios y por ende sacar a Dios del universo, ¿no? es la Porque ya ecuación, nosotros seríamos dioses. Que claro. está planteando toda la línea de contraproceso que está encabezada en este minuto a nivel mundial por Donald Trump, con Elon Musk ahí mismo y qué sé yo. ¿Reemplazar a Dios? No, es poner a Dios de vuelta. Ojo, si no nos equivoquemos, el problema es el sentido de la acción, no es la acción. Mm, mm, sí. Bueno, yo creo que súper desafiante estos tiempos, Alexis, me dan ganas de tomar el curso de politología, te voy a decir, mi tema es el tiempo,
pero sí, me gustaría poder manejar estas distinciones más finas, porque de alguna manera, teniendo esas distinciones, es mucho más fácil poder saber cuál es el camino a seguir, o por lo menos el camino que a uno le cuadra, ¿no? Eh, Diría, hace sentido, pero resulta que es tan deconstructivista, se volvió tan deconstructivista, Es de construcción eh, decir ese sentido. Tiene claro, sentido. claro, Tiene sentido. claro, claro. Exactamente. Entonces, lo que tiene, igual ahí caemos en la subjetividad, ¿cierto? Porque la línea, la derivación que tiene sentido para mí es para mí porque yo tengo una historia, tengo un aprendizaje previo, en No es fin. por eso, Bueno, Juanita. No es por eso. ¿ah? No es por eso. ¿No? No es un A problema de ver, subjetividad. explícame. Cuando esta frase, me hace sentido, que muchos dicen, es que la trajeron del inglés makes a sense. No es eso, ¿ya? ¿Cómo la cosa inanimada te hace sentido a ti el ser animado? ¿Cómo la cosa que no tiene ninguna posibilidad de expresión te puede dar sentido a ti, que es el que define las cosas? No puede. Entonces, lo que se hace con la, palabra, la frasecita, me hace sentido, es trasladar la trascendencia que somos nosotros, ¿ya? Nuestra alma incluso, a la inmanencia, que es la cosa. Por eso no es el problema de la subjetividad, es un problema filosófico. Ahí está el fundamento. Ok. Ay, señor, aquí la señora Juanita ya sencillamente hace tilt, mis queridos alicantos. Tenemos mucho que aprender, por eso es tan entretenido conversar con personas como Alexis, que nos da un poquito de su tiempo y que nos desafía, ¿cierto?, a investigar más sobre estas cosas, porque vuelvo a decir, mientras más finas las distinciones que uno puede hacer, es más fácil orientarse, creo yo. O tal vez al final uno termina más confundido, no lo sé. En fin. Oye, volvamos a la, A la contingencia. Y volvamos no a la la tragedia. contingencia. ¿Te parece? Eh, ¿Qué te parece que está ocurriendo con este tema de las pensiones, Alexis? ¿Por qué están tan apurados los políticos en sacar esta cuestión entre gallos y medianoche ahora a fines de enero? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Bueno, súper simple, porque el gobierno quiere robarse la plata, porque ya se robó todo lo que podía y no tiene plata, y se le acaba la plata en abril, y no van a tener plata para la campaña. Entonces, primera cosa es eso, ¿ya? O sea, un robo a descampado. Y la derecha, la pseudo derecha, porque quiere presentar esto como su capacidad de gobernar en función de los consensos y el acuerdo, es decir, de cederle a la izquierda todo lo que pida. El fundamento de esto, lo más importante, no tiene nada que ver con la plata exactamente, que es secundario. Tiene que ver con el principio en juego. ¿Cuál es el principio en juego? La propiedad y la libertad también, porque cuando te quitan los multifondos, y lo han dicho todos, bueno, te quitan la posibilidad de elegir, pues entre otras cosas, ¿ya? De hecho, a mí ni siquiera me gusta, quiero ser más radical todavía, de que tengamos un sistema, podrían haber 5 o 7 Mm, o 10, ¿ya? Que retrotrae, por supuesto, al tema de por qué terminan implementándose estos fondos de pensiones, porque en algún minuto con las cajas de previsión social teníamos el despelote literalmente en el país, y entre otras cosas esto le costó el cargo a Jorge Prat Chaurren, que fue el primero que trató de ordenar el tema de esas cajas de pensiones. Cuando se juntó un poco de plata, Ibáñez lo llamó y le dijo, mire, tengo esta plata que usted ha juntado para hacer carretera, y algo así. Entonces Jorge Prat le dijo, pero presidente, si esta plata es para los fondos de pensiones, etcétera. ¿Cómo que es para los fondos de pensiones si esta plata es para que yo la use en lo que quiera? Lo estoy poniendo en el ejemplo para atrás para que se vea para adelante, ¿ya? Entonces, básicamente, acá lo que se está entregando es el principio de propiedad, que es lo primero. mm, Si hay algo que destacar del tema de la FP, con todas las críticas que se le puedan hacer al propio mm, sistema, que le roba, que no le roba, que es mentira en su estricto, o que no da la rentabilidad o qué sé yo. Primero, que del modelo original de AFP a lo que tenemos hoy día, todos los gobiernos de la concertación le echaron mano para echar a perder el así es, sistema. Sistemáticamente. así es. Sistemáticamente. Eso es lo primero. Lo segundo, que incluso y con eso, y esto es lo más importante tal vez, ahora sí desde el punto de vista económico, que con todo y eso, nunca en toda su historia, en 500 años
no estoy hablando solamente de la República, en 500 años de la existencia de Chile, habíamos tenido tanto capital acumulado en el país como que se ha logrado acumular a propósito de estos fondos de pensiones. Y es un botín gigante. Y le tienen un ansia y un hambre de echarle mano, así como Ibáñez quería hacerlo en su momento, porque para que vean que no es ahora solamente, siempre. ¿Ya? Porque si hay algo que le abre el apetito a la casta, que el programa anterior creo que le pusimos la plasta, o usted le puso la plasta política, ¿ya? Pues bien, si hay algo le abre el apetito a la plasta política, es tomar esos millones y embolsárselo y moya paga. Entonces, lo que uno está defendiendo, y por eso yo he estado muy, muy fuerte, al menos a nivel de redes sociales, en contra de que se apruebe este proyecto de ley, es porque lo primero que se está eliminando es el derecho a propiedad. Esto es lo primero. Se trata literalmente de una expropiación forzada de tu dinero para un préstamo forzado, que no es un préstamo, es un robo, sin ninguna posibilidad que usted después reclame, si es que logra reclamar y está vivo, le aviso, si se vacunó, sálgase ahora de esta cuestión, porque lamentablemente no lo puedo decir, nos van a bajar el programa, pero tiene mal pronóstico su futuro, sí, señora, ¿ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Así que probablemente ni siquiera va a haber lo que usted le va a prestar forzadamente a este grupo de ladrones. Y lo peor de todo es que hay más por detrás, hay más por detrás. Le podríamos preguntar, yo creo que la Bio Bio libera esto que voy a decir, le podríamos preguntar a Coloma qué anda haciendo reuniéndose con la aseguradora. ¿Qué tienen que ver la aseguradora en la pasada que quieren hacer ellos? ¿Ah? Porque la Bio Bio tiene los audios. Se los recuerdo a Tomás. ¿Cuándo los audios? Pues bien. Y vamos a ver otras cosas. Hay un negociado real detrás de todo esto, de una pasada que se están haciendo muchos, derecha e izquierda, brutal, brutal. Y sabe que cuando uno sabe las cosas que se conversan, que no puedo decir, en privado, se da cuenta de que todo lo que está para afuera es puro discurso para la galería. 100%. Todo lo que está para afuera es puro discurso para la galería. Quieren seguir robando, le están echando mano a este último aliento, porque se quedan sin plata, reitero, en abril. Se robaron todos los fondos reservados. Pregunta usted cuántos fondos reservados quedan en cada ministerio, por ejemplo. No quedan, ¿ya? Porque se los robaron, literalmente, en billete, ¿ya? En billete. Entonces, desesperados para que la aprueben, ¿para qué? Para el manotazo. ¿Ya? Y nos quedamos tranquilos. Y chutean el problema para más adelante, más todo el problema estructural a nivel nacional que vamos a tener. Si es de locos, ¿cómo usted compromete la posibilidad de que este préstamo termine significando un 10%, han dicho, del PIB nacional por deuda? Es brutal. Nadie en su sano juicio lo haría. Entonces, bueno, eso es, no sé si abundar más. Yo creo que Gino Lorenzini ha hecho una tremenda labor de divulgación. Lo estuve viendo hoy día en la transmisión en directo de la votación de determinados apartados del proyecto de ley. Y hay gente que técnicamente sabe muchísimo más que yo. Yo simplemente lo analizo desde el punto de vista de qué valores se están jugando. Bueno, lo más importante, usted de derecha, ¿usted cree entonces en la propiedad privada? Bueno, no vote por Chile Vamos nunca más porque Chile Vamos ya no cree en la propiedad privada. Pasó a la izquierda. Punto. Absolutamente. Oye, de paso te comento que esto que a nosotros nos venden como un préstamo, entiendo que en el texto está mencionado como aporte. Y aporte y préstamo son cosas muy distintas. Es muy distinto. Un aporte no tiene por qué devolverse. No. Y claro, si te lo van a devolver en 20 o 40 años más, o sea, ¿a quién se lo van a devolver? ¿A tu hijo, a tu nieto? ¿A quién se le va a cobrar eso? Es A muy nadie. loco. A nosotros mismos, perdón. A la gente que cotice y siga cotizando. ¿Ya? Ahora, lo que... Voy a decir algo, Juanita, porque es importante tal vez para poner el matiz. Como yo nunca creía en este sistemita, nunca, no he cotizado. Creo que mis fondos previsionales, cuando se hizo el primer retiro, me dieron 300 mil pesos, que era el límite más bajo, y se acabó, no tengo más. Yo feliz, ¿ya? ¿Por qué? Te lo prometo. Primero porque en mi cabeza
resulta que yo no tengo por qué declararme improductivo a los 65 o a los 70 años. Esa es la primera cosa, ¿ya? Mi papá tiene 91 y sigue trabajando, ¿ya? Entonces no veo ninguna necesidad real de estar juntando plata si voy a seguir siendo productivo. Esa es la primera cosa. Pero esto es un problema personal, lo estoy poniendo personalmente, ¿no? ¿Ya? Y lo segundo, bueno, que tengo mi, comillas, capital invertido en otras cosas. No lo tengo en dinero exactamente, ¿ya? Hay otras Claro, formas de inversión de capital y en este caso el capital más importante que he logrado construir es este capital a lo largo del tiempo, ¿ya? claro. Y mientras este capital esté funcionando, es lo más importante que tengo, ¿ya? Ahora, si me da un Alzheimer o me da una cosa así, bueno, me moriré muy rápido o se me olvidará todo y tampoco tendrá ninguna importancia, ¿ya? Creo yo, ¿ya? Además que no pienso Claro. vivir tanto porque me da una lata enorme llegar más allá de los, no sé, ya llegar a los 80 ya como harto. Pero bueno, dicho Sí, eso, sí, es que es suficiente, enough. Dicho eso, tal vez esté escalando y se corte la cuerda, una cosa así puede ser. Bueno, no sé. Me da mucha pena, no por mí porque ya expliqué, pero sí por la gente que lleva 20, 30, sí, 40 años aportándole al sistema, que le sí. van a robar su plata. Eso es lo que más me da pena, realmente, porque no tienen cómo Sí, arrancarse. Sálganse de los APB, dijo Gino, entre otras cosas, sí, antes de, etcétera, etcétera. Entonces, busquen, porque hay una buena probabilidad, quizás la mayor probabilidad de que terminen aprobando toda la estupidez. Puede ser, Dios quiera, que en este fin de semana, vía presión a través de redes sociales, lo que sea necesario, y ojalá todos se sumen a eso, más parlamentarios terminen dándose cuenta del el enorme error que esto significa y la traición sí, a los principios fundamentales de los que se dicen de derecha, pues, ¿ya? sí. Entonces, que haya algún tipo de rechazo de todo esto, ¿ya? O sería lo ideal. Así es. Pero es muy difícil, y lo lamento enormemente por la gente que le van a robar su plata, porque realmente se dan cuenta que entonces cuando yo digo mi situación personal y usted dice, pero ¿cómo están tan irresponsables? ¿En serio? No, Y ahora que usted le van a robar, ¿qué me dice usted? ¿Ya? Eso. claro. Habría sido mucho mejor que nos hubieran devuelto ese dinero y por último uno invertirlo en un emprendimiento o en Lo comprar que una fuera. pequeña propiedad y ponerla en arriendo, en fin, tantas cosas que una persona responsable hace, pero nos quieren convencer de que todos se van a farrear la plata. Sí, hay gente que se la farrea, pero bueno, eso ya es problema de cada cual. La gente responsable, ¿cierto? Que está preocupada por su propia vida, por no ser una carga para los hijos y ojalá poder dejarle un respaldo a esos hijos, no llegue y se farrea la plata así como así. Aquí Entonces, la única manera, y en esto coincido plenamente, y esto es medio transversal hoy día, porque abarca desde por lo menos parte del republicano, pasando por Johannes y creo que llega a Pedro Pul igual, es que para que el país vuelva a ponerse de pie o de rodillas, voy a decir porque estamos de guata, ¿ya? Estamos sí, literalmente de cúbito ventral en este minuto. Pues bien, lo primero es bajar los impuestos, absolutamente, recortar el gasto fiscal, así, pero brutalmente, ¿ya? Y eliminar ministerios, una serie de otras cosas que ya hemos visto en así es. Argentina, entre otras cosas. Eh, las empresas ineficientes que están funcionando, particularmente en app, por ejemplo, ¿ya? Eliminarlas, licitarlas, lo que sea necesario, y sobre todo, yo creo que es lo más importante, sacarle la burocracia y la permisología, que es una Absolutamente. realmente el peor de los mundos posibles, es un infierno para cualquier empresa, a todos los trámites que se están haciendo para desarrollar empresas en el país. Entonces, esto es crítico, ¿ya? Son 4 o 5 cosas. Yo vi como un decálogo que hicieron de punteo. De hecho, me llamó la atención porque lo planteaba, ahora se me va a olvidar, pero lo voy a buscar para citarlo bien, porque como que oscila también de su idea de un lado para otro. Orlando Sáenz, hoy día en una columna, un programa para patriotas ¿cómo se llama? En Bio Bio, en el portal, que claro, hace menos de un mes atrás lo tuve que retar por las imbecilidades que estaba haciendo día al consenso. Ahora está planteando, ahora también se hechizó de nuevo Orlando Sáenz, le mando saludos porque parece que también está con algún problema por acá arriba de no tener claro para dónde camina. Pero hoy día por lo menos coincido con él en su diagnóstico ahí de un programa patriota. ¿En qué sentido? En las cosas básicas, sencillas y mínimas que hay que hacer en términos económicos porque
le ponen esas condiciones y se para rápidamente de nuevo. 30 segundos. Bueno, puede que 4 años no, pero en 8 años vamos a estar, ojalá, si eso se mantiene, ojalá como estábamos en el 2019, cuando estaban todos reclamando claro, por los 30 pesos tan injustos, y ahora que le suben la luz este mes, de nuevo, así los es, quiero ver, y ahora que les van a subir el pasaje de nuevo y para marzo. Bueno, miren las imbecilidades. Yo creo que no hay que ser muy genio ni muy sabio para saber las cosas que hay que hacer. Y sobre todo, reitero, quitarle la permisología que tenemos, que es brutal. No sí, puede ser que un proyecto tenga que pasar 1000 o más de 1000 permisos para llegar a simplemente echar a andar la obra. Si es una brutalidad aquí en la Quebrada del Ají. así es. Hasta 5.000 permisos, por ejemplo, en obras mineras, entiendo. 5.000 permisos, ¿te imaginas lo que es eso? Mira, les voy a contar algo personal, a que a mí no me gusta mucho develar mis cosas tan personales, pero para que ustedes se hagan una idea. Y cómo esto de la permisología tiene que ver también con justificar una burocracia y justificar unos puestos y unos cargos donde se pone a unos amigos, a unos familiares, etcétera. Me pasó, Alexis, como yo vivo en el campo, que hice cavar un pozo para sacar agua de un río, porque no es una napa. Por debajo de mi casa pasa un río. Le hicieron las pruebas de flujo y todo. Resulta que aunque dejara 24 horas corriendo a todo chancho el agua, este río no perdía nada o se recuperaba en algo así como 0,5 segundos. O sea, le hacía ni un pellizco. Yo, en la línea de estar legal, empecé a hacer todos los trámites. Hubo que sacar unos avisos en una radio, unas publicaciones en el diario oficial, vieras tú, la cantidad de cosas, más hacer esta prueba de bombeo que se llama el tema este del flujo. Entonces ya, yo en mi carpeta iba estupenda, por ahí me hicieron una visita, el señor que vino me dijo, mire, esto se va a demorar porque hay como 3.000 casos de peticiones como la suya, así que tiene que tener paciencia. Ya, yo feliz. Pasaron 2 meses, me llega un correo diciendo que me es denegada la petición de permiso para ocupar estas aguas, porque el sector por el que pasa este río subterráneo ha sido declarado, no sé, algo así como, por decirte, patrimonio nacional. No es exactamente el concepto, pero la idea es que es un sector protegido. Entonces, fíjate que como ellos se demoraron en darme respuesta, me aplican una resolución, pero me la aplican retroactivamente, porque mi permisología ya iba en proceso, ¿te fijas? Entonces, claro, tú dices, bueno, quién sabe cuántas carpetas de esas 3.000 estos funcionarios ya dejaron de lado, porque como son sectores protegidos, entonces unas 500 ya no tendrán que revisar porque ya no van. Entonces, por supuesto que yo voy a apelar esta cuestión y la voy a llevar a nivel judicial, porque hasta aquí estoy solo en el ámbito de lo administrativo. Pero la verdad es, es que me parece el sentido común perdido completamente, lo que siempre hemos dicho, Alexis. Es que no hay sentido común. No hay. Los funcionarios del fisco, en este minuto, no hoy día, hace mucho tiempo, que en Chile creen que tienen fueros reales para hacer lo que se les antoja. ¿Ya? Mm, El mundo administrativo, fiscal, es de una tiranía con el ciudadano absoluta. Y en el chat estaba poniendo alguien ahí algunas de las medidas que hay que plantear: reducir sueldos de ministros y presidente y sí, parlamentario y cuánta gente, que somos los más altos sí, del mundo prácticamente en eso. Pero no solo sí, eso, no solo eso, sabes que tenemos una burocracia fiscal que realmente es tiránica en el país, es realmente abusiva del ciudadano, ¿ya? Y eso es sí, porque tenemos una larga, un largo proceso histórico donde recordarás que mediados de los 50 y antes, el sueño de las familias era que sus hijos fueran empleados públicos, porque le sí, aseguraba la vida para siempre. ¿Te acuerdas o no? O sea, el sueño de sí, cualquier papá, mamá de clase media baja era que el hijo o la hija terminara en el servicio público. ¿Ya? ¿Qué terminó pasando con eso? Que los empleados públicos hoy día se creen dioses. ¿Ya? Es un así es. tremendo problema del ethos de nuestra administración fiscal.
¿ya? Porque son empleados nuestros, no es al revés, ¿ya? Y pierden completamente el foco toda la vez. Yo he visto gente siendo maltratada por funcionarios públicos en el modo, en el tono, etcétera. ¿Qué se creen? ¿Pero qué se creen? Si no les dio para nada más que ser empleados públicos por la cresta, ¿no? Así es. Mira, lo que me pasa a mí, ponte tú, yo, por supuesto que hacer un pozo en un lugar donde hay mucha roca volcánica fue una tarea titánica. Hubo que hacer un forado de casi 30 metros de profundidad. Se rompieron unas cosas de una máquina que machacaba la piedra. Olvídate, se demoró el triple. El hombre que me hizo el pozo me dijo, aquí nos hemos demorado el triple de lo que uno se demora en un pozo normal. Tú haces una inversión y quieres estar legal. O sea, yo voy a ir a la justicia a pedirle que me dejen estar legal. ¿Cómo lo encontráis? No es como de loco, Es es que de loco. ahí está lo más divertido de todo. Ahí está lo más divertido de todo. ¿Qué pasa con la toma de ilegales que tenemos en Maipú? Ah, que no la quieren desalojar ahora. ¿Por qué? Ah, no, pues que hay tanta familia, hay niños y la cacha la espada. Entonces, vamos a regularizar el tema. Para los que Claro, no cumplen la ley, cero, cero, el Estado no hace nada, nada, lo ayuda. exacto, Para los que quieren cumplir la ley, le pone todos los problemas encima posibles. Esa es la realidad. exacto. Esa es la realidad y a todos nos toca. Yo, imagínate, me vine a vivir aquí un poco fuera de la ciudad, justamente porque ya me quería desembarazar de todas estas cosas del sistema que no me gustan. Pero como sea, el sistema te agarra, igual te termina eh, generando una frustración. En fin, Solo una es tan frustración. molesto, es muy molesto, porque yo además tengo 4 árboles que regar y unas pocas plantas, no es que yo Ni se te tenga. ocurre cortar alguno, porque te cae el SAC encima y te van a poner una multa gigante. Exacto, exactamente. Entonces, tampoco van a pretender que no use mi pozo si no tengo agua potable rural, porque donde yo vivo somos 4 pelagatos y no nos van a poner agua potable rural, No, eso está más que claro. Entonces, ¿qué pretenden que tome agua de lluvia? Yo no sé, esta gente, oye, están entre flojera, no, yo ya no sé qué pensar, una locura es lo que es nos lo han que te hecho. digo, si tienen una soberbia espantosa, espantosa, peor si les toca a gente que vive en el campo, que no terminó Sí, la enseñanza media, que tiene problemas de lectura, ir a hablar con ellos y es como de rodillas, por favor, ayúdeme. Es realmente exacto, indignante, es indignante, abusan, abusan. abusan de la gente. Sí, perdón, y tuve un pequeño problema. Aquí ya estoy de vuelta, ya vuelvo, ya vuelvo. Eh, bueno, ¿de qué otra cosa podríamos hablar de la contingencia? ¿Cómo crees que va a derivar el caso Allende, Alexis? A mí me da un poco, casi me da risa de que este gobierno que pretendió ser tan allendista y que puso los zapatos de Allende ahí en un memorial en La Moneda, qué cosa más ridícula, y que le hacen loas a Allende y que Boris quiere parecerse a Allende, y resulta que son los propios Allende los que van a sepultar el apellido Allende. ¿Piensas que van a desaforar finalmente, van a destituir a Isabel Allende? A ver, tengo primero mucha confianza en la capacidad de Raimundo Palamara, el abogado del Partido Republicano, a quien felicito. Estuve con él la semana antepasada en un programa que hicimos en Viña del Mar, un programa que dedicamos a ruta de nuestra geografía sagrada. Estaba con Alicia Tudós en ese programa. Primero, tengo mucha confianza en su capacidad porque ha tenido éxitos. Recordemos que anteriormente ganó un recurso contra el Ministerio de Salud, porque recuerden que el Ministerio de Salud quería obligar a los médicos a hacer abortos. Entonces, les ganó el recurso y ya no los pueden obligar. Un buen antecedente, porque Sí. irse contra el fisco, contra el Estado, es brutal. O Mm. sea, todo para perder. Bueno, ganó. Y ahora lo que está avanzando fuertemente con este fiscal de Antofagasta, me parece, pero del norte, es ese caso, es decir, la querella, ¿ya? La querella por fraude al fisco, ¿ya?
en calidad consumado, además, porque dicen, no, es que no se traspasó la propiedad, o qué sé yo. No, señor, si usted fue, firmó el contrato, estaba el vale vista, estaba todo, está consumado. ¿No? El que se haya ejecutado es irrelevante, irrelevante, ya lo hizo. ¿Ya? Dicho eso, entonces, ese camino lo encuentro muy viable. Hay que ver cómo opera el fiscal. Este es un fiscal que le han tocado otros casos parecidos, así que estar muy atento con eso. Y lo segundo que está avanzando, vamos a ver cómo va, es la acusación constitucional ante el Tribunal Constitucional. Pero te comento que hoy ya tuve que publicar un cuento en X, porque el Grinch le ordenó a los conejos incendiarios que si llega el Tribunal Constitucional a ejercer la ley, es decir, literalmente sacar a la parlamentaria y a la ministra, pues bien, van a ir a hacerle protesta al TC estos conejitos incendiarios. Como si nadie supiera en Chile las ideas que tienen en la cabeza y como si estuvieran tan seguros siempre de que nadie los escucha. Me da risa. Porque hay gente que sabe. Pues bien, van a presionar, van a coaccionar a los ministros del Tribunal Constitucional para que no apliquen la Constitución. Si eso es lo que quieren, que no apliquen la Constitución. 2 veces ratificada por los últimos 2 plebiscitos, más el plebiscito original, 4 veces ratificada esta constitución que nos rige, la mejor que ha tenido Chile. No la quieren aplicar o quieren que no se aplique. Así que tienen esos 2 caminos. Yo espero realmente de que el Tribunal Constitucional esté a la altura de lo que el país requiere para salir del hoyo en que estamos y aplique la ley. Punto. Exacto. Yo por lo menos me quedé tranquila desde el momento que el Tribunal Constitucional declaró admisible. Eso ya me parece ¿no? No, A ver, no. Los requisitos de admisibilidad son requisitos estándar que no dicen nada. ya, Te lo prometo. ya, ¿Ya? O sea, yo voy a una corte de apelaciones y pongo un recurso de protección que cumple el requisito de admisibilidad y lo tienen que admitir. Que después lo rechacen o lo declaren, da lo mismo, es irrelevante. ¿Por qué? Porque la admisibilidad no es el problema. Así que no dice nada, Juanita. Que sea ya, admisible solo quiere decir que se presentó de acuerdo a lo que la norma exige para que sea ya, admitido dentro de la Corte. Lo que hay que ver es que va a ser el tribunal en función de los argumentos, porque va a llegar a esa etapa, y los informes que se van a solicitar. Es súper, súper simple. La Constitución inhibe y prohíbe a cualquier funcionario del Estado de hacer negocios con el Estado, claro, particularmente parlamentario y ministro, entre otros. ¿Ya? claro, Ellos violaron la Constitución, se tienen que ir. Punto. No hay más que hablar. Eso es todo lo que tiene que dilucidar y plantear el Tribunal Constitucional. No tiene más argumentos posibles, porque eso es todo. ¿Ya? Si llegan a decir por X motivo, razón o fundamento, por supuesto en unas 50 páginas o 70 páginas de argumentos jurídicos, de que no aplica, bueno, el Tribunal Constitucional hay que eliminar a todos esos ministros porque no están aplicando la Constitución. Se vuelven inconstitucionales ellos. Punto. exacto, exactamente. Qué tremendo todo esto que estamos viendo y a propósito de lo que tú dices, esto de que quieren organizar a los conejitos, estos que con sus colas generan incendios. Exacto. Qué importante sería que en un próximo gobierno realmente se ponga mano firme con estos movimientos políticos o partidos políticos que legitiman este tipo de presión, porque yo te creo que en lo de pensiones, ponte tú, yo por lo menos le escribí a los diputados de mi región, creo que una buena idea la dio Natalia Rabanales también diciendo que los que están militando en partidos que están en pro de aprobar esta reforma de pensiones se vayan desuscribiendo de los partidos, ¿cierto? Se vayan retirando. Yo creo que hay cosas que los ciudadanos podemos hacer como presión, hacerlo en paz. Escuchaba a la Ángela Fimmel, ponte tú, le quiero mandar un saludo por si es que nos ve en algún minuto, que por ahí me tiró las orejas hace poco en uno de sus programas, pero bueno, ya después le comenté en unos comentarios, supongo que me entendió. Eh, ¿Cómo hacemos, por ejemplo? Fíjate que hay muchos delivery, se ha visto que hay muchos chicos de delivery que cuando se encuentran con que alguien no está conforme con su trabajo o algo, llaman a los otros, arman una horda y terminan agrediendo a la gente. Se supo recién de un conserje, un
conserje foráneo, porque la Ángela sobre todo se dedica a estos temas de los foráneos. Había un conserje foráneo que después resultó que estaba metido con el tren de Aragua, y así sucesivamente. ¿Qué podemos hacer nosotros? A lo Perdón, mejor vamos a tener que dejar, quiero ser más ¿cómo? estricto. A ver, El conserje no es que estuviera solo involucrado con el tren de Aragua, estuvo directamente involucrado en el desmembramiento correcto, y el entierro de de eh, Ojeda, del teniente Ojeda. Entonces, tenía un asesino así es, ahí. Y absoluto era de muy buen, conserje, y muy simpático, ¿sí? sí, El perfil típico de un psicópata, o sea, sin lugar a dudas. exacto. Entonces, cuando uno se va encontrando con estas cosas, yo siento que parte del contraproceso, Alexis, es que nos pongamos a pensar qué es lo que podemos hacer nosotros contra estas cuestiones. Por ejemplo, a lo mejor, yo sé que la gente se hizo un hábito con esto de los delivery durante la plan, sobre todo, ¿cierto? Pero a lo mejor averiguar al lugar donde yo voy a comprar algo. ¿Hay chilenos contratados para hacer ese traslado o solo hay foráneos? Porque si solo hay foráneos, a lo mejor no tengo que pedir ahí. Tenemos un ¿Te problema fijas? estructural, Juanito, porque el 80% o más son foráneos. Es estructural. Mm, Es estructural. Además, recordemos, si se hiciera solamente el ejercicio por comuna de fiscalizar a todos estos delivery para ver si andan solo simplemente con los permisos de conducción, sí, los papeles de la moto, etcétera, al día, se acaba como el 80% de los delivery inmediatamente. claro. Pero bueno, yo a lo que estoy apuntando, algo decías tú también en una conversación anterior, ¿cierto? Si vuelve a salir este montón de gente en motocicletas a tomarse la ciudad, bueno, habrá que hacer algo contra eso y hacerle un bache y poner vehículos, ¿cierto? Y no dejarlos pasar, etcétera. Lo que quiero decir es, nosotros los ciudadanos tenemos una cuota de poder y vamos a tener que empezar a ser inteligentes para ocupar esa cuota de poder, aunque sea pequeña, como tú dices, sí, pero usar cualquier espacio para hacer esta resistencia y para que las autoridades tomen nota de que no queremos dejarnos más pasar a llevar, porque francamente los chilenos estamos en cuarto lugar o quinto lugar, no sé, y ya basta, o sea, ya basta de esto. Y vamos a tener que hacer algo porque todavía nos queda un año por delante de seguir tolerando todas estas barbaridades. Entonces, insisto, mentes pensantes, yo invito a todos quienes van a ver este programa a pensar cómo puedo yo contribuir a que esto no siga, a que no se siga agrandando. ¿Qué puedo hacer yo de manera pacífica? Y para un próximo gobierno, claramente, que yo creo que sí va a ser de derecha, espero que lo sea, de verdadera derecha, vaya pensando en ponerle un coto a estos partidos que, aparte de corruptos, ¿cierto?, validan la violencia como un método de presión para defender sus ideas, que por lo demás son bastante nefastas, ¿no? Ay, Vamos a es tener, lo que quería sembrar. vamos a tener que esperar. Tengo dos convicciones respecto al tema. Cuando se dictó la ley de defensa de la democracia, yo lo comento siempre porque es un tema que no hay que perder de vista, el Partido Ujú, Comunista tenía 5.000 militantes. Y con todo el escándalo que hubo de la ley maldita, cuando se levantó la ley maldita, el Partido Comunista tenía 15.000 militantes. No es un problema de la legalidad, es un problema de la hegemonía ideológica. Lo que nosotros debemos ganar es la hegemonía ideológica para que ningún niño o joven o universitario sea adoctrinado dentro de este sí, cuerpo de ideas. Eso es lo que tenemos que dominar y ganar. Ese es el contraproceso, no la proscripción sencillamente. Eso pasa después como resultado de que tienen la hegemonía, porque a nadie le importa, porque nadie va a estar reclamando, porque es irrelevante, porque son cuatro pelagatos, como siempre lo han sido. ¿Ya? Tú ganas la hegemonía y después aplicas, después que ganaste la hegemonía, aplica la prescripción mm, para siempre.
No hay que me perderse. parece. Pero es una cuestión que tiene que quedar en registro, ¿cierto? Porque es una tarea que tenemos que hacer. Pero Fíjate se que hace todos tanto los se días, trató Anita. esto, Se hace todos los días. Es que la gente pierde eso. Si, ¿cómo se combate al comunismo? Todos los días. así es, Todos los días. No es vamos a ir a una elección, es todos los días. Siendo patriota, haciendo valer la soberanía, defendiendo tus emblemas nacionales, exacto, defendiendo la propiedad privada, defendiendo el trabajo. Esto es, así se le gana el comunismo. exacto. Y tan cierto es lo que tú dices que yo estaba pensando en todo esto, estas figuras políticas comunistas que tenemos, la ministra Jara, la ministra Vallejo, la Carol Cariola, todas dicen que ingresaron al partido a los 14 años, 15 años. ¿Qué idea de la vida tiene uno a los 14 o 15 años? Díganme ustedes. Te voy a contar el caso emblemático. Primero, que la captura de los militantes parte a los 14 años. Esto es por norma. Ahí se los captura. Tenía un compañero a quien quiero mucho, que lamentablemente venía de una familia comunista y por ende se llama Lenin. Ya tenía un problema con eso. ¿Ya? Su nombre era Lenin, nada menos. ¿Ya? Y por supuesto estaba formado en esto. Entró a militar a los 14 años al Frente Manuel Rodríguez Juvenil. Era compañero de colegio, de curso mío. Después terminó en el servicio militar porque era obligatorio en ese tiempo. Lo pasó pésimo en el servicio militar, casó 2 o 3 meses afuera, ¿ya? Y lo pasó muy mal. Mm. Y con el tiempo, terminó siendo empresario y terminó rechazando todo lo que su familia por adoctrinamiento y por convicción Obvio. en alguna vez defendió. Y hoy día es el tipo de maucha derecha que conozco, entre otras cosas, porque ya vivió, ya, todo eso. Pero eso significa que ojo con los papás porque a los chicos se los captura en educación media. Saliendo de octavo, Sí, primero y segundo medio, ya están capturados. Ya sí, están capturados. Vean con quiénes se juntan, vean las cosas que empiezan, la música que empiezan a escuchar, vean los amigos, vean el líder al que están siguiendo a nivel del colegio, ¿ya? Porque eso los va a llevar a terminar en la universidad radicales de izquierda, como le pasó a toda esta generación imbécil del Frente Amplio, entre otras cosas, Boric incluido. sí, exactamente. Sí, oye, qué interesante lo que, no sé si viste la columna de Mayol, ha levantado una polvareda Mayol con una de las críticas sin duda más descarnadas que se ha hecho de esta generación de gobernantes que tenemos. Sí, Y precisamente, igual que Garín, vuelve a hablar de lo que ocurre en las universidades, de que los profesores al final hacen de la vista gorda, de que los dejan repetir no sé cuántas veces las asignaturas, de que les hacen evaluaciones especiales, todo eso hay que ponerle ojo. Realmente esta gente ha sido muy astuta, Alexis, para ir infiltrándose en toda la sociedad y en las mentes, sobre todo de los jóvenes. yo Y le respondí a con propósito de los jóvenes, Alexis, quería que nos contaras un poquito del cómic, porque vi una presentación de un cómic que hiciste en tu programa. sí, pero antes de eso quiero referirme a la columna de Mayol, ya que la tocaste, porque yo le Ya, respondí la columna a Alfredo. ¿Ya? Obviamente en el nivel de respuesta que se merece Alfredo. Alberto, perdón. Me confundo con el papá. Y le hago notar una sola cosa. Él habla de traición, dentro de otras cosas casi en la conclusión de la columna. mm, Pues bien, no le puede pedir a gente que nunca ha sido leal con nada, salvo con sus propios intereses, que cometa traición, porque no hay exacto, posibilidad de traicionar algo a lo que no se es leal. Eso es evidente, ¿ya? O algo a lo que se dejó de ser leal, por decirlo de alguna forma, de otra manera, ¿ya? Entonces, hay un problema allí, porque Alberto sigue sosteniendo, de alguna forma, de que no es el problema lo que se sostiene, sino que ellos fueron traidores, ¿te fijas? Bueno, el problema son sí, los fundamentos de las ideas que sostienen. No es que sean traidores o no, que no lo son, porque son simplemente oportunistas, interesados, ambiciosos, descriteriados, inmorales, todo lo que él dice, ¿ya? No, sí, Alberto, no ese es el problema. El problema son las ideas que ustedes defienden. Ese es el problema, el sí, fundamento. Ese es el problema. Así que eso con respecto sí.
al tema de la columna. Está publicado, lo dejé en X hace la columna ya cumplió 2 semanas, así que 2 semanas atrás le respondí, o 1 semana y media creo que le respondí, no es tan largo, pero ahí le hago notar, mira tu contradicción interna con esto que estás diciendo. Tú estás enojado por el medio, que plantean siempre los comunistas toda la vida, que el fin justifica los medios. Tú le estás criticando el medio, no. Si tu problema es que tú estás de acuerdo con el fin, ese es tu problema, ¿ya? Bueno, dicho eso, me preguntas respecto de... el cómic. El cómic. Bueno, la serie Puma, que empezó como intento de hacer una serie de televisión y por problema de presupuesto no lograron avanzar más allá del piloto, terminó decantando en este cómic Puma, que lo encontré y lo encuentro notable. ¿Por qué? Primero porque es un buen cómic, está bien hecho. Le pregunté a algunos de mis hijos que son mucho más expertos que yo en cómic y trabajan ese tipo de literatura, qué les parecía, y lo encontraron fenomenal desde el punto de vista del diseño, el dibujo, todo lo demás. Pero más interesante el guión, porque en el guión salen cuestiones súper fuertes. Por ejemplo, una crítica brutal al tema de la aplicación de los criterios de derechos humanos cuando está combatiendo terrorismo, evidente, ¿ya? O al determinado organismo. Así que es un cómic de contraproceso y por eso lo hemos promocionado. Súper simple como para redondear. A quienes les interese el cómic pueden preguntar en librería Chema, entiendo, para ver la posibilidad que se lo envíen, sobre todo los que estamos en provincia. Y ligado con lo del cómic, quiero que me hables de la revista que estás haciendo. Vas a un segundo número de tu revista y esta vez tiene que ver con la República. Disculpa, que ya se me cruzaron los cables. Con la Fundación de Santiago. Con la Fundación de Santiago, correcto. Cuéntanos un poco de eso, Alexis, porfa. Efectivamente, estamos súper contentos porque Rutas de Nuestra Geografía Sagrada, que está produciendo capítulos de su segunda temporada, además de transmisiones en vivo, como la que hicimos la semana pasada con Alicia desde camino a Salamanca, por ejemplo, gracias a Starlink para movilidad terrestre. Pues bien, aparte empezamos a sacar la revista del programa, que es un monográfico sobre un tema cada revista. Entonces, el primer número que nos lanzamos en diciembre fue dedicado justamente a la Cueva de los Brujos Salamanca, y el segundo número, que sale ahora el 31 de enero para febrero, habla de la Fundación de Santiago, el secreto de la Fundación de Santiago. Vienen 2 artículos extensos, uno imperdible 100%, que es un artículo inédito del doctor Rubén Estever, nuestro arqueólogo más importante en el periodo Tahuantinsuyo-Inca, que realmente ha hecho una síntesis de todo el periodo Tahuantinsuyo formidable. Él ha venido publicando una serie de trabajos que se llaman Mapocho Incaico. Esto es en boletines del Museo Nacional de Historia Natural y otras publicaciones académicas, pero tomó todo ese material, que son enormes, y lo sintetizó. Entonces, hoy día, quienes tengan la revista van a tener la historia del Santiago prehispánico en el periodo Tahuantinsuyo con cosas notables. ¿Sabes cuántos kilómetros de canales se desarrollaron en el Valle del Mapocho, Maipo, durante el periodo Tahuantinsuyo, que son más o menos estamos en discusión, pero pongamos 150 años? ¿Sabes cuántos canales se hicieron en kilómetros? 280 kilómetros de canales que irrigaban casi todo Santiago. A la llegada de Valdivia había 280 kilómetros de canales en todo el valle, ¿ya? Entonces, esto no se sabe porque no se enseña, ¿ya? Está recién apareciendo gracias a los trabajos de Rubén. Y bueno, en la revista viene eso y otros datos más súper interesantes. Y el segundo artículo que es mío es El secreto de la Fundación de Santiago, que es el descubrimiento que hice ya el 2013, de la alineación de la Plaza de Armas con la salida del sol, el solsticio de verano, solsticio de invierno. Es un centro astronómico la Plaza de Armas, que es pre-Tahuantinsuyo, es pre-Inca. Ya la plaza tenía sentido ceremonial hacia el año 0, ¿no? Estoy hablando 2000 años atrás, ¿ya? Entonces, siempre ha sido un lugar sagrado en la ciudad porque es un axis mundi, un eje del mundo. Así que estamos tremendamente felices de entregar este material, que yo creo que es un documento histórico, que entre otras cosas termina por, el trabajo es del 2017, pero lo estamos sacando en la revista ahora, explicar esta discrepancia que ha sido una discusión historiográfica de 500 años prácticamente, de por qué tenemos un acta de fundación de Santiago que es el 12 de febrero de 1541 y tenemos
a Pedro de Valdivia en 4 cartas, 3 de ellas directamente al rey, diciendo que la ciudad se fundó el 24 de febrero. ¿Cuál de las 2 fechas es la correcta? Bueno, lo que hemos venido hasta el día de hoy por un consenso muy feble, lo que hemos venido celebrando como Fundación de Santiago es el acta de fundación del 12 de febrero. Todos los 12 de febrero, Plaza de Armas, hay un evento, viene representación de la Embajada de España, entre otras cosas, y se celebra la fundación de la ciudad. Bueno, la ciudad no se fundó el 12 de febrero, lo dice el propio fundador, Pedro Valdivia. ¿Qué le hace caso a usted, a un acta o al fundador? Porque además el acta, en 1546, el cabildo la declaró insalvablemente nula. Además celebramos un acta nula, ¿ya? Es un desastre. Pero la gran pregunta siempre era, ¿por qué Valdivia dice que es el 24? Bueno, en 2017 hice un trabajo, después de pensarlo mucho tiempo, casi 17 años, ¿ya? Y lo resolví. Lo que nadie se había preguntado era, ¿qué tiene de especial o qué tenía de especial para los españoles el 24 de febrero, particularmente para Valdivia? Bueno, varias cosas. Primero, Valdivia y el rey Carlos I de España nacen en el año 1500, tienen la misma edad, por ende. Segundo, Carlos I gana su derecho a ser emperador en la batalla de Pavía en Italia el 24 de febrero del año 1530. Y en esa batalla participa Pedro Valdivia, entre otras cosas. Ya Pedro Valdivia tenía una fecha, el 24 de febrero, que era muy importante para él, porque estuvo en la batalla donde a su rey se ganó la posibilidad de ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero más importante, el 24 de febrero era el cumpleaños del rey, esa es su fecha de nacimiento. Y el rey le pidió al Papa que lo coronara emperador el día de su cumpleaños, el 24 de febrero de 1535, si no me enredo con la fecha, por petición expresa del rey Carlos I, y se transforma en el emperador Carlos V. Bueno, Valdivia esperó 12 días desde el acta para regalarle a el emperador y rey la ciudad como su regalo de cumpleaños. Es tan fácil. Bueno, eso es lo que van a poder ver, entre otras cosas, en la revista número 2 de Ruta de Nuestra Geografía Sagrada, dedicada al secreto de la Fundación de Santiago. Eso. Qué entretenido. Alexis siempre sorprendiéndonos con información del momento, con información de nuestro pasado, nuestra historia. Qué maravilla. ¿Cómo podemos acceder a esa revista, Alexis? Está publicado en las redes sociales de Rutas, es decir, en Facebook, está también en RCT publicado y en Twitter, entre otras plataformas, Instagram. Hay un link, se pueden suscribir, son 5.000 pesos el número, son 100 páginas, la revista va a salir 107 páginas, va a salir en este número, la revista es muy grande. Y con eso la van a recibir el día 31 de enero por correo, porque es una versión en digital. No nos da todavía el presupuesto para poder hacerla en papel, pero si todo va bien, vamos a tener una sorpresa hacia eso del 12-24 de febrero próximo, que espero que resulte. No les quiero adelantar nada porque estamos en eso, pero sí hacer un llamado al alcalde de Santiago para que reflexione. ¿Quiere seguir rindiendo el homenaje a la Fundación de Santiago en función de un acta que fue declarada nula por el propio Cabildo, la municipalidad, en 1536? ¿O le va a hacer caso una vez por todas al fundador de Santiago y el creador de Chile, que es Pedro Valdivia, que lo dice en 3 cartas al rey, y además por este motivo fundamental que acabo de exponer, de que es el cumpleaños al emperador Carlos V, a la Fundación de Santiago el 24 de febrero? Por favor, alcalde, pregúntese eso. Eso. Perfecto. Mi querido Alexis, como siempre, gustazo. Me doy cuenta que hay tantas cosas que no sé, hay tanta cosa que me gustaría saber. Voy a tratar de averiguar un poco más sobre estos temas que estuvimos conversando al inicio del programa. En general, creo que es bueno tener una cierta claridad conceptual para poder enfrentar estos ires y venires de esta realidad tan gaseosa. Si uno no tiene como ciertos conceptos definidos con claridad, es súper fácil confundirse. Así que me dejaste el bichito ahí ya sembrado en la mente, como siempre que converso contigo. Muy agradecida por eso, muy agradecida por darnos tu tiempo y por venir a compartir con los cóndores, las águilas, los alicantos
y con todos quienes nos van a ver después, a quienes están en Paulina FM, en Parral 102.3, a Maulevisión, que está transmitiendo con nosotros, a CLB, que seguramente va a retransmitir este programa también. A todos quienes han estado en sintonía esta noche, un abrazo grande como siempre. Y Alexis, también un abrazo para ti y que todos tus proyectos vean la luz, porque si hay algo maravilloso en el ser humano es que es un creador en una escala, a escala humana, pero es tan interesante crear cosas, es maravilloso, me encanta que tú siempre tienes proyectos interesantes en tu agenda, ¿cierto? Me encanta. Gracias, querida Juanita. Y bueno, te voy a mandar la revista Regalo. No. Sin lugar a dudas, la vas a poder leer y te invito, porque las clases de politología las estoy haciendo los sábados en la noche a las 8. Así que te invito porque la hago abierta. Después pasan a la calidad de miembros, pero la puedes ver en minutos que se transmite para que lo empieces a seguir el curso. Y bueno, vienen más proyectos y más sorpresas. Tenemos una batería de cosas que hacer este año, ya lo van a ver. Y estoy muy, muy contento de poder estar dedicándome también a hacer Ruta de Nuestra Geografía Sagrada, que es el programa que más me apasiona de todo lo que he hecho. Entonces, porque creo que es trascendente, porque estamos contando la historia que a nadie le han contado sobre el origen del por qué somos chilenos. Eso. Así que un abrazo a todos, muchas gracias por haberme invitado una vez más y contigo la vez que quiera. Nos vemos. Chao. Gracias, Alexi. Y a todos quienes están con nosotros y quienes van a ver después este programa, si te gustó este programa, por favor, danos tu dedito para arriba, comenta y comparte. Muy buenas noches a todos, que descansen, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Chao.